Pero antes me gustaría leeros unos titulares de periódicos. A ver qué os parecen. La Fiscalía estudia si el trabajo de Junqueras como profesor viola su inhabilitación. Las autoridades aéreas ocultaron incidentes de máxima gravedad con cientos de vidas en juego. Pablo Iglesias abre la puerta a seguir más de 12 años al frente de Podemos. El gobierno prepara otro zarpazo a las empresas. Los refugiados denuncian brutalidad policial en Grecia. Parecen titulares de hace 10 años, ¿verdad? No. ¿Qué dice? No dice nada del coronavirus. Estos titulares son de hoy hace 7 meses. 4 de febrero de este año. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? ¿Cómo de repente todo se ha puesto patas arriba? ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién hubiera imaginado que por esas fechas, estábamos antes de ayer, o ayer quizá, hablando Ricardo y yo, por esas fechas, aquí nos reuníamos en torno a 70, 80 personas cada domingo. Hoy el gobierno no nos deja más que 22. ¿Quién lo hubiera imaginado? Vivimos tiempos muy extraños. ¿Hace 10 años tú hubieras pensado que estaríamos así? ¿Que irías a Mercadona y todo el mundo tendría que estar con mascarilla? Y ojo, no te acerques mucho. La gente con miedo por la calle te ve que viene, se pasa a la otra porque puede ser que tengas la peste. ¿Quién lo hubiera imaginado hace un año? ¿Quién lo hubiera imaginado hace 7 meses? ¿Qué manera de irse todo al traste? Y esto me hace pensar, si de ninguna manera nos habríamos imaginado que estaríamos así hace 10 años, hace un año, hace 7 meses, ¿sabes cómo vamos a estar de aquí a 10 años? ¿Sabes cómo vamos a estar de aquí a un año, de aquí a 7 meses? No tenemos la más remota idea de cómo vamos a estar, de qué situaciones vamos a tener que enfrentar. No sabemos si la semana que viene, fíjate de la semana pasada ahora cómo han cambiado las cosas. Y si la semana que viene pasa alguna cosa que te ves en una situación al borde de la muerte, ¿qué harías? Creo que estos tiempos tan inciertos que estamos viviendo deberían hacer que en nuestra mente tracemos un plan. ¿Qué hacer cuando te enfrentes a lo desconocido, a lo peligroso, a lo que se te escapa de las manos, a lo que no sabes cómo actuar? De repente estás entre la vida y la muerte, entre la espada y la pared. Podría ser perfectamente. De aquí a una semana, a 7 meses, a un año, a 10 años, quién sabe. Podría ser perfectamente. Y en ese momento, si no tienes un plan, lo único que harás será entrar en pánico. Lo único que harás será tomar decisiones irracionales. Si no tienes pensado de antemano cuál va a ser tu decisión cuando venga el momento duro. Así que me gustaría que en esta mañana estemos pensando en esto. Necesitamos un plan, porque ese momento va a llegar y no sabemos cuándo va a llegar. Vamos a leer el capítulo 2 de Daniel. Es bastante largo, así que vamos a leerlo rápidamente. Dice, en el año 2 del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros, a los caldeos, para que explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo. Oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Ninguna broma. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos y recompensas y grandes honores. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron, refiere el rey su sueño a sus siervos y declararemos su interpretación.
Respondió el rey y dijo, ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes. Si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios, buscando también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Gracias a ti, Dios de mis padres, doy yo gracias. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así, no des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado a un hombre entre los deportados de Judá, que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que has visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado el misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión, y he aquí, había una gran estatua, y esta estatua era enorme, y su brillo extraordinario estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro, puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y parte de barro. Estuve mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamo en las eras de verano. Y como el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder y la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos y tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así desmenuzará y triturará todos estos. Todo lo que viste, y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, que tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del hierro será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Vamos a hablar. Señor, muchísimas gracias por esta historia tan impresionante, esta historia tan impactante, en la que podemos ver muchas cosas acerca de ti, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a aprender más acerca de ti. Y como estábamos diciendo, que tú nos ayudes en base a este conocimiento, no solamente de ti, sino este conocimiento personal que podemos tener contigo. Que tú nos lleves a tomar las decisiones correctas, sobre todo cuando lleguen los momentos difíciles. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Larguito el capítulo, ¿verdad? Pero lo hemos leído. Creo que es más importante leer la Biblia que hable yo. Entonces, eso es lo más importante que hemos hecho hoy. Ahora, vamos a intentar entender qué es lo que hemos estado leyendo. Y de nuevo, este capítulo comienza con una nota histórica, como pasó con el capítulo anterior, ¿recordáis? En el que estábamos viendo, dice, en el año 3 del reinado de Joacim, vino Nabucodonosor, sitió Judá, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando de la guerra de Babilonia contra Egipto y cómo se llevaron a Daniel y sus amigos deportados, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y entraron a estudiar en el palacio, para entrar al servicio de Nabucodonosor. Así que esta nota histórica nos dice que estamos en el segundo año del rey Nabucodonosor. Luego entraremos a ver por qué esto es importante, pero es importante que estemos en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Y ya decíamos el otro día, pero también para recordarlo, porque creo que es muy importante para entender la gravedad del asunto, de lo que está ocurriendo aquí, que los babilonios creían que sus dioses se revelaban mediante sueños. Entonces es en este año segundo del reinado de Nabucodonosor que él tiene un sueño. Y claro, su interpretación es que los dioses me están intentando decir algo. Después conocemos un poco, aquí no se nos dice en los primeros versículos, pero después conocemos de qué se trata este sueño. Y es normal que Nabucodonosor esté angustiado, porque en este sueño vemos una estatua enorme que probablemente él está viendo, probablemente más adelante cuando Nabucodonosor hace una estatua, quizá está pensando en esta estatua como el molde. Esto quiere decir que quizá Nabucodonosor se vea a sí mismo en esa estatua. De hecho, Daniel dice que él es la cabeza de oro. La cabeza. Si ves una estatua, si tienes un sueño y crees que los dioses te están hablando en el que hay una estatua con tu cabeza y que viene algo y lo destruye, en ese momento empiezas a tener miedo. Porque te sientes amenazado. Los dioses te están dando un mensaje acerca de tu propia destrucción. Y después Daniel nos dice que el rey ya sabía que esto tenía algo que ver con el futuro, porque él estaba pensando acerca del futuro. Entonces Nabucodonosor de repente sabe que ha recibido un mensaje de los dioses acerca de su futuro, acerca del futuro del imperio, un mensaje muy importante porque habla acerca de su propia destrucción. Tiene que saber qué significa. No puede ser que llame a alguien y le engañe. Así que él, que conoce bien a sus sabios, él les dice: vamos a ver, yo he tenido un sueño. Y entonces los sabios, claro, le dicen: venga, dinos cuál es el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Ellos eran expertos en esto, habían estudiado un montón de tiempo en cuanto a esto, pero Nabucodonosor no se fía de ellos. Nabucodonosor sabe que cualquier interpretación podría ser válida si él les dice el sueño. Si Nabucodonosor está buscando algo acerca de su futuro y pregunta a unas personas que ni siquiera pueden decirle algo acerca de su pasado, es decir, el sueño que ha tenido, ¿por qué va a confiar en ellos?
Es igual que, por ejemplo, ¿nunca os habéis preguntado qué hacen, por qué están los adivinos anunciándose por la tele y poniendo anuncios y no sé qué? Si tú eres adivino, echa la lotería, ¿no? Demuestra que lo eres. A ver, vosotros, adivinos, sabios, tan sabios que sois, tan adivinos, tenéis contacto directo con los dioses, muy bien. ¿Cuál ha sido el sueño que yo he soñado? Vamos a demostrarlo empíricamente, a ver si sois quien decís que sois. Y ellos le dicen, pero bueno, pero rey, que eso no funciona así, tú me tienes que decir la interpretación. No. Demuéstrame. No quiero que me engañes. Creo que esto es lo suficientemente importante como para exigir que no me engañes. Si tú me das la solución, entonces yo te voy a poner en lo alto. Entonces yo te voy a coronar de gloria, de poder, de riquezas. Ahora, si tú me engañas, entonces vas a morir. Y toda tu familia va a morir, todas tus tierras, todas tus posesiones van a ser arrasadas y de ti no va a quedar ni el rastro. De verdad que Nabucodonosor se estaba tomando esto muy en serio. También quizá podemos ver aquí una muestra de que Nabucodonosor era bastante impetuoso. Y cuando tomaba una decisión, nadie le bajaba del burro. Y ellos le dicen algo muy interesante en medio de esta conversación en la que le están intentando convencer, o según Nabucodonosor, ganar tiempo, para que se le baje. Quizá conocían a Nabucodonosor y sabían que él tiene mucha ira, en el momento manda algo, pero luego se desinfla, y por eso estaban intentando ganar tiempo, que es lo que les acusa a Nabucodonosor. Pero en cualquier caso, le dicen en el versículo 11, lo que el rey demanda es difícil, y no hay nadie que lo pueda declarar al rey. Fíjate, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Sí que reconocen que hay alguien que podría, pero es alguien que es demasiado alto para ellos. Hay alguien que podría saber este sueño, pero es alguien que está en la morada de los dioses, alguien que desde luego no tiene que ver con nosotros. Esto es lo que conocemos con la palabra trascendente. Es alguien muy por encima de nosotros, muy por encima. Nosotros no tenemos acceso a tal conocimiento. Fíjate lo que están diciendo ellos. Reconocen que hay alguien, reconocen que los dioses sí que podrían, pero a la vez reconocen que ellos no tienen acceso a los dioses. Los que se supone que trabajan teniendo acceso a los dioses, resulta que reconocen que no tienen acceso a los dioses. Están reconociendo que durante toda su vida, todo su trabajo ha sido un auténtico y soberano fraude. ¿Os dais cuenta? Yo no sé si esto aplacaría al rey o le enfadaría todavía más. Yo creo que le enfada porque está en este momento en el que dice, se ha acabado, venga, todos muertos. Y da la orden a matarlos a todos. Pone al capitán de su guardia, a Arioc, como jefe de los ejecutores. Todos muertos, no hay más. Punto y final. Se ha acabado. Y podría no importarnos tanto, pero hay algo que nos dice ahí al final del versículo 13. Buscaron también a Daniel y sus amigos para matarlos. Y esto no sé si os pasa a vosotros, pero me hace a mí preguntarme algo. ¿Dónde estaba Daniel y sus amigos? ¿No dice al final del capítulo 1, dice el versículo 20 en el capítulo 1, el rey los encontró 10 veces superiores a todos los magos encantadores en todo su reino? ¿Por qué no consultó a los mejores? ¿Por qué? Y creo que aquí es donde entra el tema de que estamos en el segundo año de Nabucodonosor como rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo dijimos que duraba la instrucción de Daniel y sus amigos? 3 años. Es verdad que probablemente hayan entrado un poco antes de que comenzara Nabucodonosor a ser rey. Y hay alguna gente que piensa que hay algunos cálculos en los que podría casar que Daniel ya hubiera terminado. Pero yo creo que lo que ocurre aquí y la razón por la que Daniel no está al servicio del rey cuando justo al finalizar su periodo de instrucción entró al servicio del rey directamente, el primero, número 1, es que Daniel todavía estaba en el instituto. Y como los magos habían fallado y los sabios, la orden del rey de matar a todos los sabios incluía a los sabios en entrenamiento. Si estos no me funcionan, no me funciona ninguno. Abajo con todos. Y fueron donde Daniel, que él estaba allí en clase de álgebra o lo que fuera.
Y venga, vamos a mataros a todos. Y Daniel habló con el jefe de la guardia que les iba a matar. Fíjate, le dice versículo 14, entonces habló con discreción y sensatez. ¿Os acordáis lo que estábamos hablando el otro día cuando Daniel se vio entre la espada y la pared? No entró en pánico. Él actuó con sabiduría, él actuó con sensatez, él tuvo palabras sabias. Esto es lo que hizo con Arioc también, de la misma manera que había hecho con el jefe de los eunucos en el capítulo 1. Aquí también fue sabio. En el momento en el que él se vio que le iban a matar, es que estaban entrando los tíos con las espadas a matarle. Él fue sabio, él no entró en pánico. Habló con este hombre y le preguntó, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué nos vais a matar? No sé cómo sería este hombre, pero no me imagino a un hombre, a un ejecutor que va a matar a unos muchachos, de repente poniéndose a explicarles. No sé qué le diría a Daniel, pero desde luego que surtió mucho efecto. O quizá que había alguien más importante y más poderoso detrás de Daniel, también que estaba actuando en medio de toda esta situación. El Arioc le explicó cuál era la situación, qué es lo que había pasado, por qué Nabucodonosor había sido engañado en algo muy importante por sus sabios y ahora había decidido sentenciarlos a todos a muerte. Y Daniel dijo, esto no puede quedar así. Y se fue a hablar con Nabucodonosor. Esto era pena de muerte, ¿sabes? No podía alguien a ponerse a hablar con el emperador sin haber sido llamado, sin haber sido convocado. No sabemos si por el desparpajo, la sabiduría o la valentía o la locura de este muchacho, un adolescente que quizá no hablara todavía bien el acadio, que es el idioma que hablaban los babilonios, pero Nabucodonosor le escuchó y le dio tiempo. Precisamente lo que les había negado a sus sabios, ¿os dais cuenta? Le dijo, dame tiempo, y le dio tiempo. Así que, ¿qué es lo que hizo Daniel con este tiempo? Este tiempo tan valioso, probablemente pocas horas le daría. ¿Qué es lo que hizo? Creo que una de las escenas más bonitas que está el libro de Daniel, que incluye el libro de Daniel y quizá toda la Biblia. Él convocó una reunión de oración con nocturnidad y alevosía de él y sus amigos, un grupo de adolescentes. ¿Recordáis que dijimos 14, 15 años cuando empezaron? Quizá en este momento tendrían 16 años. Un grupo de adolescentes arrodillados en una situación dramática. No solamente, como dijimos el otro día, habían sido arrancados de sus familias, de su nación, de su religión, arrancados de toda su cultura. Ahora estaban sentenciados a muerte y dependían completamente de un milagro como la copa de un pino. Un milagro que ya los mismos sabios de Babilonia, las personas que más sabían, se supone, en cuanto a resolución o interpretación de sueños y cómo actúan los dioses y qué sé yo, dijeron, esto es imposible y ningún hombre puede hacerlo. Pero Daniel y sus amigos no acudieron a ningún hombre. Dice el versículo 18, pidieron la misericordia del Dios del cielo. Del Dios del cielo. ¿Os acordáis que decían los sabios? Solamente los dioses que viven en el cielo, solamente los dioses cuya morada no está con los hombres. Esos son los únicos que pueden conocer esto. Muy bien, pues a ese Dios fue al que acudieron pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que Dios no es solamente el Dios trascendente que está en las alturas, que gobierna todo con mano de hierro y el cual es completamente inalcanzable, absolutamente ajeno a nosotros, porque es tan alto, es tan perfecto, es tan santo, que no, ¿cómo va a estar interesado en nosotros, seres pecadores, sucios, bajos? Daniel sabía que Dios es no solamente trascendente, como decíamos, también es lo que se llama teológicamente inmanente. Es decir, no solamente está en las alturas, no solamente es ajeno, no solamente es santísimo y es inalcanzable, sino que también es cercano, está dentro, vive en el corazón. No solamente gobierna el universo, sino que se interesa por nuestras vidas. No solamente es el Dios ajeno, en cuanto a que es completamente diferente a nosotros, sino que es el Dios que constantemente está así con el oído, inclinado a escuchar las oraciones de su pueblo, deseando mostrar misericordia, esta misericordia a la que estaban clamando, que estaban reclamando Daniel y sus amigos.
Entonces, dice versículo 19, entonces, fue en ese momento, fue en esa reunión de oración tan preciosa de estos jóvenes que sabían que a lo único que podían acudir era a la misericordia del Dios del cielo. Entonces, en respuesta a esa oración que hicieron estos 4 chicos, entonces, el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Dios es el Dios del cielo. Dios es el Dios trascendente. Dios es el Dios de lo alto. Dios es el Dios magnífico, santísimo. Pero a la vez, Él es el Dios que escucha. Él es el Dios que atiende. Él es el Dios que está ahí. No es un Dios ajeno. No es un Dios lejano. Así como cuida las galaxias, cuida tu corazón. Él es el Dios cercano. Él es las dos cosas. Y lo primero que hizo Daniel al recibir esta visión, esta interpretación, la revelación de este misterio fue bendecir al Dios del cielo. Antes de ir corriendo, quizás eso es lo que habría hecho yo, no sé si lo que hubieras hecho tú. Yo probablemente es lo que habría hecho. Madre mía, Dios me ha dado la solución, voy corriendo, no sea que en este tiempo vengan y me maten. No, perdona, hay algo más importante que hacer. Y es darle las gracias al Dios del cielo, bendecir al poderoso Dios de lo alto que ha venido y ha respondido a mi oración. Amén. Y le dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Fíjate la razón por la que le dice que sea el bendito por los siglos de los siglos. La sabiduría y el poder son de Él. La sabiduría, la capacidad de hacerlo mejor en todo momento. Y el poder para hacerlo. Él es el Dios soberano, porque tiene el poder para hacer todo, pero también porque tiene la sabiduría para hacerlo mejor. Y eso es lo que Él hace. Él le adora por su sabiduría y por su poder. Y Daniel lo muestra diciendo algunos de los versículos que quizá nos impacten bastante, sobre todo viendo qué tipo de reyes ha habido a lo largo de la historia. Él es quien cambia los tiempos. Él es quien quita reyes y pone reyes. Él es el que está por encima de todos los gobernantes. Él es el que quita reyes. Él es el que mueve imperios. Él es el que hace que gobierne quien Él quiera que gobierna. Y eso no quiere decir que Él sea el culpable de las cosas malas que hagan ellos, pero eso sí quiere decir que Dios está moviendo toda la historia para llegar a un momento, que luego vamos a ver, a un punto culminante. Él está organizando todo para el gran final. Entonces, Él adora a Dios porque tiene sabiduría y tiene poder. Y fíjate lo que dice en el versículo 23. Dice, a ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder. Justamente lo mismo que le está adorando por tener. Es lo que dice que Él le ha dado. Él es un Dios eterno, Él es un Dios santo, Él es un Dios perfecto, Él es un Dios poderoso que comparte lo suyo con los suyos. Dios ha contestado porque Dios quiere dar de lo que Él tiene. Está deseando mostrar esta misericordia, no solamente tener misericordia como ellos clamaron a Él, sino mostrarla con regalos tangibles, compartir de lo suyo. Él quiere que nosotros seamos como Él y por eso nos da de lo suyo. Y esto es lo que está reconociendo Daniel. Si yo tengo esto es porque tú me lo has dado. Y te doy gracias y te lo agradezco, porque ha sido en respuesta a mi oración. Así que fue donde Arioc, después de todo esto, fue donde Arioc y le dijo, ¡Lo tengo! ¡Eureka! Y Arioc le llevó donde el rey de Babilonia. Así que Daniel, de nuevo, comparece ante Nabucodonosor. Quizá esta sea una de las razones por las que vemos al final del capítulo 1 que Nabucodonosor estaba flipando con Daniel y sus amigos. Y los encontró 10 veces superiores. Porque aun cuando estaba en medio del instituto, Daniel compareció delante de él, hizo lo que nadie había podido hacer. Entonces Daniel compareció de nuevo delante del rey de reyes de Nabucodonosor. Y le dijo, este sueño que tú has tenido es acerca del futuro. Esto te vino
has tenido este sueño repetido, por eso dice, yo creo al principio del versículo, en el versículo 1, que dice que tuvo sueños. Es un sueño no solamente que lo tuvo una vez, era algo constante, que le estaba rondando completamente durante mucho tiempo. Este sueño es acerca del futuro. Y en este sueño viste una estatua enorme, muy brillante. Vamos a ver que es una estatua de metal. Entonces, desde luego que reflejaba, estaba muy pulida, reflejaba muy bien el sol y era cegadora. Y era temible, daba miedo esta estatua, de grande, de impresionante que era. En esta estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclado hierro con barro. Y entonces vino una piedra que no había sido cortada por manos humanas. Y esta piedra destruyó el eslabón más débil, y con ello cayó todo y fue absolutamente destrozado. Este es el sueño, y le dio no solamente el sueño, sino la interpretación. Y aquí es donde empezamos algo de la locura de Daniel. El libro de Daniel es impresionante. Vamos a ver algo que no solamente vamos a ver una lección de historia, sino vamos a ver una lección de historia futura. La cabeza. Tú, versículo 37, oh rey, eres rey de reyes. Reconoce que Él es el gobernante supremo, pero el Dios del cielo te ha dado el reino. Cuidado, es Dios el que gobierna. El poder, la fuerza y la gloria. Tú eres la cabeza de oro. El oro es el metal más precioso. Y por eso habla de él como representante del imperio babilonio, como estábamos hablando, el que es la cabeza de oro. Tengo aquí los que son las diferentes partes, ¿verdad? No sé si lo veis bien, pero bueno, el imperio babilonio, el oro, reinó desde el 605 hasta el 539 a.C. Después viene otro reino de plata. Este reino, fijaos que la plata es menos valiosa que el oro, vale menos, es menos preciosa, pero también es más fuerte que el oro. Estamos hablando de un imperio que acabó con el imperio babilonio y que lo suplantó, por decirlo de alguna manera. El imperio de Media y Persia, el imperio persa, conocemos normalmente, que gobernó durante casi 200 años. Después, Alejandro Magno conquistó el imperio persa y lo suplantó por el imperio griego, que luego se dividió en otros 4. Vamos a ver esto porque de esto se habla con mucho más detalle en los capítulos por venir, ¿vale? Pero es otro imperio, los griegos, que conquistaron a los persas y se quedaron con ese territorio. Ahora vamos a ver un poco los mapas. ¿Qué pasó con el imperio griego? Fue conquistado por los romanos. Ellos son las piernas de hierro. Y fíjate lo que dice de las piernas de hierro. A ver. 41, ¿no? Sí. 40. Un cuarto reino, tan fuerte como el hierro, así como el reino desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará todos estos, es decir, el resto de los reinos. Y es creo una explicación bastante buena de lo que es el Imperio Romano, de lo que fue el Imperio Romano, de la manera en que arrasó, destruyó naciones para formar su imperio alrededor del mar Mediterráneo. Este es el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó ya en el 476 después de Cristo, la parte occidental, y en el 1451, creo, la parte oriental. Entonces, aún queda otro, los pies de hierro mezclados con barro. ¿Cuál es este reino? ¿De qué estamos hablando? Desde luego tiene que ver con el Imperio Romano, porque es hierro. Es un reino dividido, es un reino como en parte fuerte como el hierro, pero en parte débil. Es una confederación de naciones
que de alguna manera resucitarán el Imperio Romano, pero no estarán bien unidas entre sí. Habrá algunos reinos fuertes, habrá algunos reinos débiles. Sé que hace tiempo, por ejemplo, había personas que pensaban que era la Unión Europea, por ejemplo. No sé quién será, y no sé siquiera si será en nuestro tiempo dentro de 1348 años. No lo sabemos, ¿vale? Pero sabemos que algo tendrá que ver con el Imperio Romano. Y sabemos que será algo, una unión artificial, por lo que vemos en el texto, ¿vale? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo que todavía está por venir? Si el resto de los imperios han ido uno detrás de otro, ¿por qué los pies mezclados con barro? Esta resurrección del cuarto reino, ¿por qué pienso que no es algo pasado, sino que es algo futuro? Pues Daniel, yo creo que Daniel habla de que esta profecía es acerca del futuro, del pasado en cuanto aquí, y aquí acerca del futuro. Pero antes vamos a ver cuáles son estos imperios. Este mapa ya lo vimos el otro día. Este es el Imperio Babilonio, ¿vale? El Imperio Babilonio es el más pequeño de todos los imperios que vamos a ver. ¿Por qué se dice que es el de oro, la cabeza de oro, si es el imperio más pequeño? Creo que no está hablando acerca de la grandeza en cuanto a posesiones, sino en cuanto a su grandeza, su esplendor, y también en cuanto a la moral. Creo que es algo que vemos muchas veces a lo largo de la Biblia, que el ser humano cada vez vamos a peor moralmente. Este es el Imperio Babilonio. El Imperio Persa, fijaos, hemos tenido que agrandar el mapa, porque el Imperio Babilonio era esto. Esto es el Imperio Persa. La inmensa mayoría conquistado por Ciro, que fue el que conquistó el Imperio Babilonio. Después viene el Imperio Griego, que básicamente es lo que tenía el Imperio Persa más la parte de Grecia. Y el Imperio Romano, como conocéis, que en su máximo esplendor fue esto. Algunas partes de Babilonia conquistó Trajano, pero fue básicamente hacia el occidente. ¿Vale? Entonces este rey Nabucodonosor, cuando le dijo la interpretación y el sueño, dice que cayó postrado. Cayó con la cabeza, con la cara en el suelo. ¿Sabéis? Esta posición era algo que solamente se hacía ante los dioses. Y no solamente eso. Le dice, versículo 46, ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El incienso era una ofrenda que se hacía a los dioses. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? Estaba declarando a Daniel como un dios. Yo no lo creo, porque además Daniel constantemente está diciendo, yo no soy especial, es Dios el que me lo ha dicho. Yo no soy más sabio, es Dios. Y de hecho lo primero que dice es, ningún hombre puede saber esto, solamente porque Dios me lo ha revelado, yo lo sé. Lo que está haciendo es usando a Daniel para adorar al Dios de Daniel. Está dándole esos regalos y postrándose delante de Daniel como representante del Dios del cielo. El Dios que ha dado la revelación de todo esto. Pero no solamente le da estos honores de Dios, sino que habla acerca de el Dios. Dice, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, revelador de misterios. Esto no quiere decir que Nabucodonosor dejara de ser politeísta. Esto no quiere decir que Nabucodonosor dejara de adorar a su Dios favorito. No. Esto lo que quiere decir es que Nabucodonosor estaba reconociendo que el Dios de Israel estaba por encima de todos los dioses. Pero con esto no estoy diciendo que él renunciara a todos los restos de los dioses. ¿Me entendéis? Él seguía con la mentalidad politeísta, pero dentro de este politeísmo, el primero era el Dios de Israel. Esto es lo que estaba funcionando en su cabeza, ¿vale? Entonces, él le dio varios regalos a Daniel, además del incienso y los presentes que dice que le dio en el versículo 46. Le puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia, los que habéis venido a las reuniones de oración. Acabamos de ver el libro de Esdras, aunque estamos hablando del libro de Esdras del Imperio Persa, pero algo parecido funcionaba el Imperio Babilónico en el sentido que estaba distribuido por provincias, por satrapías. Entonces a él le puso como gobernador de la satrapía de Babilonia, de la capital. Un chaval de instituto.
Normalmente cuando estamos leyendo esta historia nos viene a la mente un Daniel con barba, viejo y que muy sabio y tal, en plan Gandalf. No, un chaval de instituto. Se le pone como el líder de todos los magos, de todos los caldeos, de todos los sabios de Babilonia. ¿Os podéis imaginar la humillación que sería esto para los orgullosos y sabiondos magos de Babilonia? Quizá por esto podemos entender un poco más por qué en las historias sucesivas están siempre intentando acabar con Daniel. Y también quizá con esto podemos entender mejor por qué varios cientos de años más tarde unos magos de Oriente sabían acerca de las profecías de los judíos y fueron a Jerusalén porque había nacido el rey de los judíos. Porque ahí estuvo Daniel como jefe de todos ellos. Y desde luego trajo las escrituras y enseñó toda la sabiduría de los hebreos a ellos. Ahora, en cuanto, que lo dejamos un poco a medias antes, en cuanto al cumplimiento de la profecía. Esta profecía habla de los acontecimientos que llevarían al final de los tiempos. ¿Cuál sería el preámbulo antes de que se estableciera el reino eterno de Dios? Y Daniel dice que hay 4 reinos que tenían que pasar antes de que se estableciera el reino de Dios. Ya hemos hablado un poco de estos 4 reinos: Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ¿vale? Entonces, en relación con esto, estos serían los 4 imperios que gobernarían a los judíos antes de que el Mesías, el rey de los judíos, gobernara sobre todos. Esto es lo que llama, por ejemplo, en Lucas 21, el tiempo de los gentiles. Es de lo que está hablando aquí Daniel. Este periodo desde que Israel ha perdido su independencia hasta que Israel reina en la persona de su Mesías, de su rey, sobre todo el mundo, ¿vale? En cuanto a los pies de barro, ¿por qué no creo que los pies de barro se haya cumplido ya? Yo creo que para entender qué son los pies de barro debemos entender qué es la piedra que destruye estos pies de barro. Y creo que esta piedra es futura. ¿Por qué? Bueno, en un principio lo primero que vemos, dice el versículo 44, esto se cumple en los días de estos reyes. Es decir, los pies de barro estarían presentes cuando la piedra entrará en funcionamiento. ¿Entendéis? Cuando sea en el futuro que esta piedra llegue y rompa, entonces es el momento en el que están presentes estos pies de barro, este renacimiento del Imperio Romano. Esta piedra tendrá un origen divino, es por eso que dice en 2 ocasiones que es una piedra no cortada por manos humanas. Tiene un origen divino, no es algo que alguna persona se le haya ocurrido a algún hombre, sino que ha sido idea del mismo Dios y es Dios el que lo ha llevado a cabo, ¿vale? Este reino que simboliza esta piedra será un reino eterno. Hemos visto 4 reinos que empiezan y acaban. Sin embargo, hay un reino, el reino que simboliza esta piedra, que empieza pero no acaba. No tendrá fin, será un reino eterno. Nunca acabará. Este reino, al igual que los otros reinos, Babilonia, Persia, etcétera, son reinos políticos, ¿verdad? Son reinos físicos. No son reinos en el corazón, sencillamente. Son reinos políticos, físicos, de la tierra, terrenales. Por lo tanto, esta piedra también es un reino terrenal. Es un reino político, es un reino físico. ¿Entendéis? Esta piedra será un reino futuro. Futuro. Todavía no ha llegado. ¿Por qué pienso esto? Quizás estéis pensando, ¿pero cómo? Pero si todo el rato hemos estado en Mateo hablando del reino de Dios y ahora... Dije que el reino de Dios había sido inaugurado, pero no ha sido consumado aún. La fase política, terrenal, física del reino de Dios aún no ha llegado. Creo que llegará. ¿Por qué creo que aún no ha llegado? Pues para empezar, el reino de Dios que tenemos ahora mismo no es físico, político. Para seguir, el reino de Dios fue... no ha sido puesto de manera rápida, instantánea, como dice aquí que va a ser. Dice que va a ser una piedra que arrolla con los pies y que acaba con los pies.
Por lo tanto, no es algo que va progresivamente, algo así como lo que estábamos hablando, ¿os acordáis las parábolas del reino? La levadura que va poco a poco fermentando toda la masa. No está hablando de eso, está hablando de algo que llega, ¡pum!, instantáneo, en el momento para quedarse para siempre, que destroza todo. Así no hemos visto que se haya puesto el reino de Dios hasta ahora, ¿verdad? El reino de Dios no acabó con el Imperio Romano. Con la primera venida de Cristo, el reino de Dios, el Imperio Romano no terminó. Aún siguió otros 476 años, hemos visto. Por lo tanto, no es de este reino del que estamos hablando. Así pues, este Imperio Romano que simbolizan los pies es una realidad futura, que aún está por llegar. Vamos a hablar más en los pasajes por venir acerca de esta realidad política que estará presente cuando el reino de Dios se consume. ¿Vale? Qué interesante todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿A nosotros qué nos importa todo esto? Pues mucho. ¿Qué nos muestra estos 4 reinos? Que hay un Dios en el cielo. Hay un Dios que sabe lo que va a pasar. Hay un Dios que tiene la sabiduría para hacerlo mejor y el poder para llevarlo a cabo. Él es soberano. ¿Sabes? Hay mucha gente que anda, probablemente, quizá alguno de vosotros lo sois, o habéis hablado con alguno, siempre con teorías conspiranoicas, ¿verdad? De que es que hay un grupo de personas que mueve los países y está organizando tal. ¿Sabes? En un sentido es verdad. Hay alguien que mueve los países, que mueve los reinos para llevar a cabo su voluntad. Y ese es el Dios del cielo. Él es el que está incluso por encima del Club Bilderberg, de los masones o de los Illuminati o yo que sé quién se te ocurra. Él está por encima de ellos. Él está por encima de cualquiera. Dice Colosenses 1:17, ahí nos habla de cuál es el plan de la historia. Dice que todo lo creó, todo fue hecho por Él, por Cristo y para Él. El fin de la historia es Cristo. El fin, el propósito de la historia es Cristo. Todo lo que ocurre tiene un plan en su mente. Y ese plan es que Cristo sea glorificado mediante la redención de pecadores. Ese es el plan de la historia. Ese es el negocio en el que está metido Cristo, en el que está metido nuestro Dios. Hay un Dios en lo alto, hay un Dios en el cielo. Confía en el Dios del cielo. Él sabe lo que está haciendo. Incluso aunque te veas en una situación como la de Daniel, de repente llega este Arioc, venga, te voy a matar. Él tenía un plan maravilloso con esto. El reino de Dios, la esperanza que tenemos de que nuestro Señor vuelva, es tan cierto como que hubo imperio romano, como que hubo imperio persa, como que hubo imperio babilonio. Esos imperios vinieron, ya Dios lo había profetizado antes, por medio de Daniel. Esos imperios vinieron, el reino de Dios va a venir, Cristo va a volver, y esa es nuestra gran esperanza. Y por mucho que nos pueda parecer maravilloso o pensar, y luego todo lo que vamos a ver a partir de aquí, todo lo que revela Daniel es alucinante, pero el mensaje principal no es ese, no es qué alucinante, qué maravilla todo lo que podemos sacar de aquí. El mensaje principal es, hay un Dios que conoce la historia, hay un Dios que mueve la historia, hay un Dios que escucha las oraciones, hay un Dios que tiene el control y ese Dios nos ama. Amén. Ese es el mensaje de Daniel. Y me gustaría que nos centremos en esto, no solamente en qué maravilla, ¿no? Qué cosas tan curiosas. Dios tiene el poder para conocer el futuro, y no solamente de la historia, Dios tiene el poder para conocer tu futuro, y para que al tú obedecerle, que tú logres obtener el futuro maravilloso que tiene para ti. Amén. No te vas a perder nada por obedecerle, todo lo contrario. Él es el Dios en lo alto, Él es el Dios grande, el Dios eterno, pero Él es el Dios cercano también. Él es el Dios que escucha las oraciones. Él es el Dios que escuchó en medio de esta reunión de oración tan preciosa de estos 4 adolescentes que estaban al borde de la muerte en un imperio extranjero. Él es el que escucha las oraciones. Y no solamente escucha las oraciones. Él es el que contesta las oraciones. Tenemos un grupo de chicos en un momento de crisis orando, pidiendo la misericordia del Dios del cielo.
y tenemos un Dios que les ha escuchado. ¿Cuál es la lección para nosotros? Estamos en un tiempo de crisis. ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué? Porque no nos lo creemos. ¿A quién debemos acudir en los momentos de crisis? ¿A quién? ¿Al Ministerio de Salud? ¿A la Sexta? ¿A quién debemos acudir? Al Dios del cielo, al Dios que escucha oraciones, al Dios que mueve imperios, al Dios que nos tiene en la palma de su mano, al Dios que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué estamos acudiendo a cualquier otro en lugar de a nuestro Dios? ¿Por qué no estamos en este momento de crisis igual que esos 4 israelitas, arrodillándonos delante de Dios, implorando su misericordia en medio de esta situación difícil? ¿Por qué no? Os lo digo porque no lo puedo entender y empezando por mí. ¿Por qué no acudimos más a Dios? Hermanos, si en este tiempo tenemos algo que hacer, más que ponernos la mascarilla, es orar a Dios. Es pedirle que Él nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros y de este país. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué? Él escucha nuestras oraciones. En medio de esta situación tan complicada, ¿de dónde vas a sacar sabiduría para vivir? En el capítulo pasado veíamos un Daniel que se enfrentaba a una cultura perversa. En este capítulo vemos que Daniel se enfrenta a una situación de peligro extremo en un momento puntual. Y en ambas cosas él hace lo mismo. Acudir a Dios. ¿De dónde vamos a sacar la sabiduría? Del Dios de lo alto. ¿Sabes? Yo no creo que la sabiduría la vayamos a sacar de saber algo, de conocer algo, sino de conocer a alguien, de una relación con nuestro Señor. Amén. Señor. ¿De dónde vamos a sacar la sabiduría para vivir en medio de un mundo perverso? ¿De dónde vamos a sacar la sabiduría para sobreponernos a las dificultades y a las crisis? ¿De dónde? De tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. De leer su palabra, de ponerla en práctica, de comunicarnos con Él en oración. Es de ahí de donde vamos a sacar la sabiduría. Es de ahí de donde vamos a sacar las fuerzas. Y de ningún otro sitio. Ahora que estamos en el momento con la cabeza fría, ahora es el momento de tomar una decisión. Ahora. No cuando vengan las dificultades, no cuando uno a tu lado caiga y muera. No cuando a ti mismo te falte el aire. Es ahora el momento de tomar una decisión. Cuando venga la dificultad, ¿qué vas a hacer? No me lo digas a mí, dítelo a ti. ¿Qué vas a hacer? Acudir al Dios del cielo, al Dios eterno que escucha las oraciones. En ese momento no podremos pensar, en ese momento entraremos en pánico. Daniel no entra en pánico en ninguno de los 2 capítulos. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien en quién ha confiado. Él sabe muy bien en manos de quién está. Me gustaría terminar también, ahora vamos a tener la cena del Señor, pero hemos hablado del versículo 11, cuando los sabios dicen, no hay nadie que pueda saber esto excepto los dioses cuya morada está entre los hombres. No está entre los hombres. Literalmente aquí dice, los dioses cuya morada no está entre la carne. Entre la carne. En un sentido tenían razón, porque Dios es muy alto. En otro sentido, no tenían razón, porque nuestro Dios sí que ha hecho su morada entre la carne. Él es la solución a todo esto. Cristo se hizo carne. Él moró, vivió, puso su tabernáculo entre nosotros. Se hizo un hombre débil, niño, que lloraba, que tenía hambre, exactamente igual que tú y que yo. ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos confiar en Él en todo momento, para que nosotros pudiéramos derrotar no solamente a los imperios, sino a nuestro pecado. Él murió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. Esa es nuestra gran esperanza. Tenemos un Dios en el cielo. Él es soberano, pero Él nos escucha. Acudamos a Él. Vamos a orar.
Señor, te quiero dar muchas gracias por ser un Dios tan maravilloso. Muchísimas gracias. Es increíble, Señor. Por una parte, que el Dios tan poderoso, tan eterno, tan misericordioso, tan grande, nos escuche. Que esté dispuesto a escuchar a gusanos como nosotros, Señor. Pero muchas gracias que tú nos has levantado de la tierra y del barro y nos has hecho tus hijos, Señor. Muchísimas gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y por otra parte, es increíble que no estemos acudiendo a ti como deberíamos, Señor. Señor, lo siento. Lo sentimos como iglesia, Señor. Nos arrepentimos delante de ti por no orar más, por no acudir a lo realmente importante, Señor. Sin ti, nada de lo que hacemos tiene ningún sentido, Dios. Ayúdanos a acudir a ti, ayúdanos a arrodillarnos delante de ti, a humillarnos delante de ti, a implorar tu misericordia hacia este pueblo que muere literalmente, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, buscamos tu rostro, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén.